cómo realmente preparar un pollo al sillao muy delicioso, ¿no? Me salió buenísimo. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartirles una receta muy deliciosa, muy fácil. Creo que una vez a la semana lo preparan en casa, así que estoy hablando del pollo al sillao. Y te quiero compartir un gran secreto. Yo utilizo este aceite que tiene un aroma a quillón, a cebolla china. Siempre es bueno saber bajar el costo de una receta, así que yo no utilizo aceite de ajonjolí. Te voy a ser sincero, esto lo aprendí en mi primer trabajo y desde ese día lo uso en todos los platos chifa. Hablamos de lo que es chaufa, pollo al sillao, tipacachi, cualquier plato chifa. En vez de estar utilizando un aceite neutro, utilizo este aceite. ¿Ya? Así que recuerden, no te preocupes, que al final del video voy a enlazar para que des clic y te mande directo al video para que puedas ver cómo realmente lo preparo. Pero es fácil, con pura merma, con la cáscara y cebolla china, tienes que freír más o menos, pero te lo dejo al final para que lo veas. Así que aquí tenemos el pollo, vamos a cortarle en dos o lo puedes agregarle en cuartos o en octavos, como gustes, ¿ya? Y luego lo vamos a llevar a sazonar. Aquí tengo el pollo, lo voy a cortar en dos. ¿Ya? Lo cortamos, lo voy a poner en este bol, como lo puedes apreciar. Voy a ir prendiendo mi cocina. Voy a agregar un poco del aceite que te acabo de decir, muy importante, que vaya calentando. Una recomendación, siempre cuando empieces a sellar, a dorar, tiene que estar caliente. Lo mojado se va a pegar, tiene que estar seco el pollo. Y la sartén tiene que estar caliente, es una gran recomendación. Aquí tenemos el pollo cortado en octavos y le vamos a agregar un poquito de canela china, ya, un toquecito de sillao o salsa de soya, salsa de soja, toquecito nada más, un poco de sal, no mucho. Recuerden que el pollo al sillao, el sillao contiene mucha sal, un poco de pimienta y comino. Ya, un toquecito de quillón licuado, el zumo, nada más. Movemos y lo vamos a llevar a sellar, a dorar por ambos lados a la sartén. Ahora voy a empezar a agregar mi pollo. Una recomendación, siempre agrégalo, empieza a sellarlo, a dorarlo por el lado de la piel. ¿Ya? Aquí les cuento que tengo la cebolla china, tengo cebolla roja, solamente la merma, el corazón de la cebolla china, su cabecita, cebollín, lo conocen en otros lugares. También tenemos ajos enteros, ya, ajos, cebolla, cebolla roja, cebolla china y quillón, jengibre, ya. Lo que vamos a hacer es cortarlo toscamente, se podría decir, ¿no? Así, de esta manera. Y luego de haberlo sellado lo vamos a agregar a nuestra sartén. Y el pollo va a dejar todo su aroma, todo su sabor en la misma sartén y lo vamos a recuperar con estas verduritas. ¿Ya? Muy importante. Ya está mi pollo sellado completamente por ambos lados. Lo voy a retirar. Una recomendación: nunca se junta lo sellado con lo crudo, porque eso se le llama contaminación cruzada. Y vamos a aprovechar todo el sabor que ha dejado el pollo, ya, en esta sartén con estas verduras. Vamos a agregarle, recuerda que aquí tenemos cebolla roja, ajo, quillón y cebolla china, la parte verde, la cabecita. Lo vamos a agregar a la sartén. Vamos a dorar por unos 3-4 minutos, no es mucho tiempo, a diferencia de un guiso peruano que necesita el sofrito que sea más prolongado, con más tiempo, hasta que se corte la grasa, ¿no? Pero en cambio en esta oportunidad no necesitamos mucho tiempo. ¿Ya? Necesitamos que dore unos 4-5 minutos. Un poco de salsa de ostión. ¿Ya? También un poco de canela china. ¿Ya? Necesitamos que se dore un poco esa salsa de ostión.
Y ahora vamos a agregar fondo de pollo. Vas a la casera que te dé unos 2 soles de carcasa de pollo, lo haces cocinar unos 20 minutos, le puedes poner unas cuantas verduras, lo cuelas y ya tienes un concentrado, un caldo de pollo. Voy a agregar un poco de fondo, ya calculando las cantidades de pollo, cuántas presas vas a hacer, sillao o salsa de soya. Y necesito que todo esto se empiece a hervir por lo menos unos 5 minutos. Estoy utilizando chuño, con un poco de agua lo diluyes y la agregas. Puedes utilizar maicena, harina, cualquier tipo de harina, no hay problema. Así que una recomendación, vas a ir agregando poco a poco, ¿no? Buscando la receta. La agregas poco a poco. Si está muy espeso, le agregas fondo, no hay problema. Yo lo voy a agregar un poco nada más porque mío son 6 fresas. ¿Listo? Listo. Ahora lo vamos a llevar a colar. Miren, ya puedes hacer, por ejemplo, un combinado chifa, puedes un chihaucay. Va a servir para muchas recetas. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a regresar mi pollo a la sartén, que lo he sellado, recuerden. Miren, acá está el pollo. Y voy a agregar toda la salsa que acabo de hacer. Y lo voy a llevar a cocinar por lo menos unos 25 minutos. Ponemos la sartén. Se está cocinando el pollo, ahora le voy a agregar unas cuantas verduras, pero al final. ¿Por qué? Si yo lo agrego ahora, como que se va a ver bien en ese momento, pero se va a cocinar mucho y no se va a apreciar al final la presentación del plato. Así que lo que voy a hacer es cortarlo. Mira, pimentón, cebolla roja y la parte, la cabecita de la cebolla china o cebollín. Ya, lo voy a cortar, lo voy a saltear aparte con ese aceite que te he enseñado, un aceite con aroma quillón a cebolla china, ya. En vez de estar utilizando aceite de ajonjolí, lo voy a saltear, lo voy a desglasar con un poco de quillón y lo voy a agregar al final. Cuando el pollo ya está para servir, listo, lo agrego y vas a ver la diferencia entre unas verduritas salteadas al final. Así que te estoy compartiendo mi secreto. Pimentón, lo corto en dos, corto en el medio. Por retirar las penas, las pepas, ¿ya? Y ya está mi pollo al sillao, ya pasó los 25 minutos, ya está cocinado por completo. Voy a retirar y como les dije, voy a poner una sartén, el aceite con aroma quillón a cebolla china, poquito nada más. Tengo un poco de zumo de quillón, las verduras, esperemos que esté caliente, lo voy a hacer saltear, lo voy a desglasar y lo voy a agregar al final, solamente para servir. Y así queda mi pollo al sillao al estilo Crismar. Espero que le haya gustado la receta. No te olvides, si eres nuevo viendo este video, en suscribirte, en comentar, compartir en tus redes sociales. Me ayuda bastante. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y espero que le haya sido de su agrado mi receta. Y muy importante, cocina con amor y todo te saldrá delicioso. Y recuerda, nadie tiene la razón, pero sí su sazón. Yo lo voy a acompañar con una porción de arroz y papas sancochadas.
Así que vamos a empezar a servir. A mí me encanta lo que es pierna, la parte pierna, así que yo le voy a agregar esta entrepierna. Un poco del jugo del pollo al sillao. Wow. También le voy a agregar un poco de las verduritas. Juguito. Y cebolla china cortada muy finamente. También lo voy a decorar con un poco de semillas de ajonjolí, pero tiene que estar tostado. Listo.